Hola, soy el pastor Eduardo Urrea y la pastora Blanca Urrea. Gracias por acompañarnos en la enseñanza del día de hoy. Estamos seguros que será de gran edificación para su vida. Vivamos la palabra de Dios. No dude suscribirse a nuestro canal de YouTube y hacerle clic a la campanita. Bendiciones. Muy bienvenidos a celebración de la Santa Cena que martes tras martes pues estamos celebrando junto con todos y cada uno de ustedes. Amén. Pastor, muy bienvenido. Ándale. Muy bien. Damos gracias a Dios porque estamos contentos, estamos alegres de estar una vez más, otro martes. Amén. En la Santa Cena, en la celebración de la Santa Cena. Y queremos siempre recordarles el principal propósito de celebrar la Santa Cena. Amén. Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. Es algo que lo vamos a hacer hasta que Él venga por su iglesia. Es algo que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese mandato tiene un significado real, o sea, una manifestación. Va más allá del significado, lo que es una manifestación real de lo que es el poder del comer y beber de Él. Amén. Que cuando nosotros hacemos esto, no estamos practicando un ritual, estamos viviendo una experiencia sobrenatural. Estaba leyendo aquí en la palabra de Dios algo muy impresionante, muy fuerte. El sacrificio que Cristo hizo por la iglesia, que hizo por el pueblo de Dios, y marca la gran diferencia de vida de Dios en el hombre a no tener la vida de Dios en el hombre. Y es algo que nosotros como cristianos tenemos que valorar, equilatar, darle el crédito, al amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos que invites a personas a que profundicen la importancia de celebrar juntos, ¿verdad?, la Santa Cena. Creo que es de valor que recuerdes con tiempo tener un poco de jugo de uva en tu casa para celebrar la Santa Cena. Cualquier jugo que tengas de uva es una manera de celebrarlo juntos. En este caso nosotros usamos un trozo de pan, galleta, pero más que todo compartir lo que es el valor que tiene el aplicar la obediencia. Jesús dijo, hacer esto en memoria, y Jesús le estaba diciendo al pueblo que iba a creer en Él, al pueblo que iba a gozarse en su verdad, y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Porque tenemos ese privilegio, la iglesia tiene ese privilegio de la vida divina en Cristo, ¿verdad? Nosotros hoy en día estamos muy convencidos del significado de la vida divina de Dios en nosotros, porque solamente se puede hacer a través de su Espíritu Santo. Amén. Cuando el hombre tiene a Cristo en su corazón. Y tener a Cristo, estoy hablando del Cristo vivo, no un Cristo figurado, ¿no?, sino el Cristo que tiene vida. Amén. El Cristo que tiene vida, se los voy a poner de una manera que lo podamos ver todos. Imagínense que ahí donde está usted ahorita se presentara Jesús. ¿Usted cree que Él iba a llegar enojado, triste, abatido? No, te aseguro que Él se iba a manifestar de una manera sobrenaturalmente maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Es Dios, es un Dios alegre, es un Dios feliz, es un Dios que tiene siempre la actitud correcta para agradar al Padre de todas formas, de todas maneras y en todas circunstancias. Amén. Y creo que si ese mismo Cristo está en cada uno de nosotros, tiene que salir por nuestras propias vidas, por el Espíritu de Dios, con gozo,
con alegría, con paz, con felicidad. Antes de que Él hiciera el soplo de vida sobre sus discípulos, antes de enviarlos a ser discípulos, a los apóstoles, se les apareció y les dijo: paz a vosotros. Cuando Él resucitó, las primeras palabras que habló con sus discípulos fue: paz a vosotros, estando ellos escondidos por miedo de los judíos, porque estaba Jesús en la cruz, supuestamente, pero ya Él había resucitado y se aparece de repente en una habitación donde estaban reunidos los discípulos de Él, y unos dudaban todavía, dice la Escritura, y unos dudaban de que Él era, y Él, al mencionar la paz, enseñó sus marcas, ¿no? Y físicamente, pero cuando una vez que Él hizo ese acto de soplo de vida en ellos, sopló el Espíritu de Dios en ellos, y el soplo de la vida divina. Y todo cristiano tiene que vivir en esa vida divina, porque recibiste a Cristo por la fe, lo recibimos todos. Y vamos a leerte una porción de la palabra de Dios que nos va a edificar muchísimo ahí en el libro de Hebreos. En el capítulo 9, versículo 23. Vamos a leer unos versículos rápido porque el tiempo se nos agota. Dice en el 23. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. ¿Continúa? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo entró, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ante Dios. Fíjate, porque hablamos de la muerte, hablamos de la resurrección, pero no vemos la función que Cristo siguió haciendo en cuanto llegó al cielo por nosotros. No. Él fue y dijo: yo soy el representante de todos aquellos que van a creer en mí y van a vivir en mi palabra. Y luego dice el 25. El 25 dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hago siempre énfasis en la naturaleza de la redención que tenemos. Dios, a través de su Hijo, nos quita la naturaleza pecaminosa. Amén. Cuando nosotros teníamos muerte espiritual, pertenecíamos al Dios de este mundo y teníamos una autoridad que siempre gobernaba nuestras vidas. Y por ende, o por naturaleza, nuestra vida era la vida de pecado. O vaya, el ADN que había en nosotros era pecado, celebrar pecados, hacer pecados. Era nacimos de la naturaleza pecaminosa, pero ahora nacemos de la simiente de Jesús. Amén. De una simiente incorruptible, indestructible. Y al nacer de Jesús, ¿sí?, quita totalmente esa naturaleza de pecado. Amén. Mucha gente debe de aprender que una cosa es pecado y otra cosa son actos pecaminosos. La práctica de los pecados. La práctica de los pecados. Estoy hablando del pecado, el pecado que te separa de la realidad con Dios.
de eso está hablando aquí Jesús. Amén. ¿Sí? A eso vino, dijo, ahora el que crea en mí, el que me confiese como mi Señor y mi Salvador, esa persona va a recibir vida nueva. Amén. Y su naturaleza vieja será cortada. Y la Escritura nos enseña que como nuevas criaturas que somos hoy, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es una nueva criatura, es un nuevo ser. Amén. Pero alguien se podrá estar preguntando, oye, pero si todavía practicas pecados, o todavía haces cosas incorrectas, o todavía cometes errores, eso son cosas que se hacen por inmadurez o por falta de conocimiento. Amén. Muchos de nosotros cometemos errores por falta de conocimiento, o pecados, práctica de los pecados, ¿no? Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de la naturaleza que Cristo hizo al morir y resucitar. Dice el 27. Dice el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nada más. Aleluya. Aquí hay por decir, un boleto de ida con Cristo. Amén. A los que le esperan. Esperar en Cristo es vivir en su voluntad. Amén. Y hoy, por ejemplo, que estamos celebrando la Santa Cena, yo aconsejo a los hogares, a las familias, que lo celebren en sus casas una vez por semana. Celebren la Santa Cena cada vez que tengan un festejo en un hogar. Es muy importante invitar siempre al Espíritu Santo a ser partícipe de un cumpleaños, de un convivio familiar. Por ejemplo, ahorita que celebramos días de las mamás, celebramos días de papás, celebramos días de niños, celebramos cosas. Y es malo, no, celebrar es parte de la vida de nosotros, la celebración. Inclusive ahorita vamos a celebrar la Santa Cena, pero ya es exclusivamente la Santa Cena. Yo te estoy invitando a que en tus celebraciones, eventos especiales, pongas la Santa Cena. Yo digo, en una boda, por decir. ¿Por qué en una boda la Santa Cena? Porque es el principio de una nueva familia, donde yo pienso que cuando Dios es el Señor del matrimonio, el Dios del matrimonio, siempre vas a ver al cónyuge a través de Jesucristo. Pues nos ha tocado no estar en algunas bodas. En nuestra boda celebramos la Santa Cena, pero pues nomás nosotros, ¿no? La pareja. Pero nos ha tocado estar en otras bodas en donde también la pareja que se va a casar pues celebran la Santa Cena. Pero tú te refieres a que todos los que están presentes. Sí, principalmente en compañía de esa nueva familia que se va a formar, ¿no? Acuérdense que la vida cristiana en el Señor lleva mucha diligencia. No tanto rituales, sino diligencia espiritual del poder del Espíritu Santo, donde nosotros por el poder del Espíritu Santo tenemos el privilegio de caminar poderosamente en la tierra. Sí, escuché yo de un gran ministro que ahorita es uno de los principales, ¿no? Ahorita en nuestros tiempos, y él viaja mucho, y el otro día escuché que decía: cada día que yo estoy en mi casa, dice, que yo no estoy viajando, que no estoy ministrando fuera de casa, dice, mi esposa y yo, cada día que estamos en casa, celebramos la Santa Cena. Y no es porque sean fanáticos, no es porque... No, es algo divino. Amén. El celebrar la Santa Cena, yo estoy seguro que activamos ángeles. Amén.
porque es una celebración del mandato de Dios, y donde está la obediencia a lo que Así Dios es. establece, ahí hay el reino angelical, ahí trabaja Dios de una manera sobrenatural. Amén. Fíjate, dice, para salvar a los que esperan. ¿Cómo podemos estar esperando a Él si nosotros, nuestra mentalidad ya no está en lo que Él pidió que hiciésemos? Donde nuestra vida se tornó ajena a la vida de lo que Dios nos llamó a vivir como estilo de vida, ¿sí? La Santa Cena lo consideran el Cordero de la Pascua, ¿no? El ritual de la ley era celebrar la Pascua. Todos los años celebraban la Pascua. Todo el pueblo de Dios se juntaban y celebraban la Pascua, ¿no? Ahora Él viene y dice, ahora yo soy ese Cordero de la Amén. Pascua. Por eso es válido celebrarlo todos los días. Amén. O cada 3 días. O sea, eso es el criterio familiar Así es, personal. y personal. Y yo digo que en nuestras vidas debe de estar contemplado el hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque es un mandato, hacer esto en memoria de mí. Y luego veo lo último del versículo, dice, para salvar a los que esperan. ¿Cómo vamos a estar esperando si no celebramos su Santa Cena? Sí, en la versión Nueva Traducción Viviente dice, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Anhelo. En la versión amplificada dice, aquellos que están con un anhelo constantemente, pacientemente, dice, esperándolo a Él. Y no tarda en venir el Amén. Señor. No sabemos cuándo, eso es la agenda divina del Padre, pero sí no va a llegar el tiempo que se nos acabe el tiempo aquí en la tierra individualmente, ¿no? Cada uno tiene un momento donde se acabó tu tiempo y te vas. Ya sea lo aprovechaste en los planes que Dios te estableció o no te estableció. Hoy platicaba con un hombre de negocios y dice, qué maravilloso es estar preparado, dice, porque llegan las oportunidades y las puedes tomar, pero dice, llegan las oportunidades y no estás preparado. Fíjate, un hombre hablando en las cosas naturales, Yeah. en las cosas que son de negocios, en las cosas que son de pues de la vida Naturales, natural. pues. Ahora, cuanto más Amén. que nosotros se nos abrió el entendimiento espiritual, Así es. sabemos que Dios no miente, Amén. y vemos que está escrito en un manual, ¿no? Cómo Dios nos habla para que seamos nosotros partícipes de su voluntad ahorita aquí en la tierra, ¿no? Ahorita necesitamos nosotros milagros. Ahorita mi esposa hace rato que estábamos preparando para venir, dice que ayer se emocionó leyendo un libro en los milagros Extraordinarios. Hechos a través de una mujer, se llama María Woodworth Etter. Y de hecho ahorita mientras hablabas, vino a mi mente uno de los milagros, ¿no? que hizo esta mujer. Lo usaba Dios de una manera sobrenatural. Era en 1903, 1902, 1980, 1890, en ese tiempo era. Y dice que vino a ella una mujer judía que estaba enferma, no recuerdo exactamente qué era lo que tenía, pero ya había ella agotado todos sus recursos buscando la sanidad en ella. Y dice que el último recurso pues era ir con ella, porque había escuchado de los milagros que habían sucedido a través de la vida de esta mujer. Entonces dice que vino, y cuando se presentó enfrente de ella, esta mujer judía le dice, vengo, le digo, para que ores por mí, le dijo, pero no quiero que utilices el nombre de Jesús, le dice, cuando ores por mí. Le dice, eso es posible, le dice esta mujer. Y luego voltea a María y le dice,
no, le dice, eso no es posible, le dice, no lo puedo hacer, le dice, no es, no, porque ella, pues obviamente sabía que ella no era la sanadora, sino era el autor, pues Jesús, Dios mismo, el autor, que usaba, ella simplemente era el vehículo, el ¿no? hacedor de los milagros, era el tubo, ¿no? Por así decirlo, por donde fluye el poder de Dios, ¿no? Pues es el autor de los milagros. Y dice que le dijo, pues entonces gracias por tu tiempo, y la mujer se fue. Pero dice que a la semana la mujer ya no aguantaba su enfermedad y dice que volvió a regresar y que le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, necesito que ores por mí, le dijo. Y puso sus manos por ella, oró por ella. Y la mujer fue sana extraordinariamente. Ahí mismo, instantáneamente, Dios la sanó. Y dice que desde ese momento, dice que ella, su vida fue transformada. Y a todos los que estaban alrededor de ella empezó a testificar de lo que Dios había hecho a través de su vida. Es lo que ha hecho el diablo, pues convencer a la gente, tanto incrédulos que niegan el nombre de Jesús, como a nosotros los cristianos, ¿no? Sabiendo que Cristo es la fuente de vida. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. En cada creyente. Estamos recurriendo a cosas que no son, que no pertenecen al reino de Dios, y que pues lo usamos como esos medicamentos que no tienen poder. ¿Cómo se llaman esos? Placebos, ¿no? Y de repente pues divagamos, nos perdemos de la esencia de lo que somos realmente, linaje de Dios, somos hijos de Dios, somos una familia que pertenecemos a la realeza de nuestro Dios, un Dios omnipotente, ¿no? Y no, o sea, meditando pues en eso, nos reímos, ¿no? Por la actitud de esta mujer y por la imposibilidad de querer ser sana sin el autor de la sanidad, ¿no? Pero cuántas veces nosotros mismos, ¿no? Si volteamos el dedo hacia nosotros y nos reímos de nosotros mismos, cuántas veces nosotros hemos caído, tal vez no en eso, pero cuántas veces no creemos lo que la palabra nos dice. ¿Cuántas veces no hacemos lo que por mandato de Dios tenemos en la palabra? Y realmente pues estamos en la incredulidad es lo mismo. La incredulidad es muy fácil saber quién es incrédulo. Yeah. No hace lo que Jesús dice. Yeah. No importa que nos digamos que somos, que la gracia está con nosotros, yeah, y que la bendición de Dios. Jamás la gracia Dios la va a utilizar para que tú evites la obediencia, ¿no? Amén. El vivir y disfrutar la vida en Cristo fue el plan de Dios en el cuerpo de Cristo. Así es. El gozo, la alegría, la paz. Hoy resolvíamos una situación en nuestro hogar para hacer unas cosas personales y también de la iglesia. Y invertí un poco de dinero y venía meditando y dije, gracias Señor porque tenemos esos recursos para poder hacer estas cosas, y tú eres el proveedor de nosotros y te doy gracias por ello. ¿Por qué? Porque mi esposa me decía, es otro fe en otra cosa, fe en otro nivel, crecimiento de fe, ¿no? Porque yo le comentaba, le digo, gracias a Dios, le digo que antes, hace algunos meses o años atrás, teníamos fe para comprar cosas de cierta calidad, ¿no? Pero hoy hemos adquirido más conocimiento y hemos alcanzado una madurez diferente de fe, porque sabemos que la fe siempre va en aumento, va en crecimiento, dice la palabra que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces le digo, gracias a Dios, le digo que las finanzas están ahí, que hoy podemos comprar, le digo, una mejor calidad de X artículo que podemos, le digo, tontos fuéramos si tenemos un nivel de fe más grande y actuáramos todavía conforme a esa mentalidad que teníamos antes, ¿no? Eso es tener miedo, eso es tener inseguridad, eso es tener exacto. Entonces tenemos que ir, nuestras acciones tienen que ir paralelas junto con el nivel de fe que hemos adquirido, porque si no nos quedamos estancados y no hay ese crecimiento. Yeah.
fíjate qué importante lo que compartes con respecto. Tenemos que aclarar la fe que viene por el oír y el oír la palabra. No es solamente para satisfacer nuestras propias necesidades personales, sino para enriquecer el reino de Dios en nosotros. Pero está contemplado por Dios que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas. Amén. Y tengamos todas las cosas, así como nuestras almas son transformadas, son cambiadas. Amén. Y ejercitamos la fe y creemos por eso. Creo yo fielmente que hay un orden. El orden de la fe primeramente es para creer en las cosas divinas, ver lo que no se ve. Así es. Y creer lo que no es lógico, ¿no? Llamar las cosas que no son como que si fuese. Así es. Eso es otra dimensión. Y esa es la dimensión del cielo. Por ejemplo, ahorita dice, ¿por qué voy a celebrar la Santa Cena? Que tomar un juguito y un pedazo de pan. Espérame, si no lo dijo cualquiera, lo dijo el mismo autor de los milagros. Amén. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Amén. Y vas a estar en la lista de espera, porque si no estás en la lista de espera, yo antes de ser cristiano con mis amigos, los que le llamaba amigos, o los que me llamaban amigos, que me invitaban a una fiesta, y yo les decía, pues el que no se pone en la foto no sale, ¿no? O sea, era una manera mía de expresar el estar. Para que salgas en una foto, pues tienes que estar ahí presente. Para el que no ejerce la fe no vive. Amén. En la espera del Señor. Así es. Por eso la fe, de lo que estábamos hablando ahorita, la fe de los milagros, la fe para cosas extraordinarias, sí está vigente ahorita. El Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Mira, por último, porque el tiempo se nos está yendo. Yo me emociono. En Juan 6:53. Aleluya. Dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Fíjate qué tremendo. Wow. Por eso estoy invitando a personas. El simbolizar la obediencia en el significado de tomar el pan, el dedicar tiempo para sentarte y decir, voy a celebrar la Santa Cena. Eso trae a ti una remembranza, un recuerdo de que tú estás en espera de la venida del Señor por ti, de que te vas a mantener en santidad, apartado para Dios. No importa lo que esté lloviendo, lluvia de pensamientos que nos quieren tener abatidos y acabados, pero no dijo el Señor, te la vas a llevar peleando con tus pensamientos. No, dijo, el Espíritu Santo es su ayudador. Amén. Yo nomás empiezo con cosas y le digo al Espíritu Santo, tú eres mi ayudador, y me pongo a orar en el Espíritu, en lenguas. Así es. Y al ratito se va lo que sea. Y he descansado por años, he estado descansando. ¿Por qué? Porque no es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. Así es. ¿Cómo te pones a pelearte con un pensamiento de lujuria, de odio, de rencor, de resentimiento, y donde tú no quieres eso? La única manera que puedes hacer es el sistema del reino en nuestro espíritu que gobierne tu carne. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, de modo, si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado juntamente con Él. Quiere decir, ya el sistema del mundo pecaminoso ya no tiene que estar trabajando en ti. Amén. ¿Sí? Alguien me dijo, la guerra es entre el cerebro y el corazón. No, eso es pura carne. No. Jesús venció la muerte. Amén. Con la muerte por mí. Así es. Y dice aquí, de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre, la palabra, ¿sí? Y bebes su sangre, no tienes vida en vosotros, no tienes vida en vosotros. Ahora, no quiero entrar en otro tipo de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, recuerdo al hombre que estaba junto con él a la derecha cuando lo iban a crucificar. Él no hizo nada de esto, y sin embargo Jesús le dijo, esta noche vas a cenar conmigo.
Era un delincuente, si lo estaban crucificando por delincuente. Ya. Pero reconoció quién era el que estaba. Estaba ahí el autor. El autor, el que dice, si entras, Amén. si pasas. El que dice, yo soy el Señor del universo. Amén. Él no celebró la Santa Cena. Es más, él no se bautizó en agua. Él no hizo ninguna de las cosas. Lo único que hizo, creyó. Creyó. Sin embargo, el otro que estaba del otro lado, ese no. Bueno, de lo que la Biblia no lo menciona, no, nomás menciona uno. Sí. Más no sabemos, ¿no? Pero pues me imagino yo que sí hubiera dicho también la palabra, que el otro también. Pero sin embargo, muriéndose el otro, no aceptó. Ya. Ahora dice aquí el versículo 54. El 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Todos tenemos que estar celebrando la Santa Cena. Y dice, poseen ahora, dice, la vida eterna. Poseen la vida eterna. Tenemos vida eterna. Posee ya la vida eterna. La vida eterna no empieza cuando llegues al cielo. Ya. La eternidad empezó de que el eterno entró a tu vida. Amén. Ahora dice el 55. El 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aleluya. En mí permanece. Si yo permanezco en Cristo y Él es la palabra, Él es el verbo, y no hago lo que Él dice, ahí hay un problema muy grave. Ya. Pero si yo permanezco en Cristo, ahora veamos la mano de Dios y la misericordia de Dios y la gracia. Vamos a ver una persona que conoce la palabra de Dios, pero está en un tipo de prisión donde no les permiten, prisión físicamente, que ahí nació espiritualmente y ahí se comenzó a comer la Biblia, pero él no puede tener jugo de uva. Ya. Ese hombre, te aseguro, que agarra un pomo de agua, una porción de agua, y en su comida, en su lonche, guarda un pedacito de pan. Y hay lugares donde llegaron personas a estar en condiciones donde no tienen nada, pero en sus espíritus está la verdad de Dios y la gracia de Dios en ellos. Amén. La gracia de Dios está sobre ellos. Pero en usted y conmigo, que en cualquier tienda que usted pasa, ¿sí?, donde puede encontrar un jugo, invertimos en cosas innecesarias. ¿Cuántas personas no rentan películas diario? ¿Cuántas personas no compran un periódico diario? ¿Cuántas personas no compran un refresco diario? O sea, cosas que no son, dijeras, indispensables. Esto sí es indispensable para un creyente. Amén. Recordé aquella película que vimos de una mujer, era una mujer asiática, hace poquito, hace como unos 2 meses que vimos la película esa. Estaban en no sé en qué país asiático, en China, en Japón, no sé en qué país estaban, o en Corea, en donde es restringido el alabar a Dios con libertad, pues no como aquí en Estados Unidos, aquí en países donde estamos, en México, ¿no? En Latinoamérica, que tenemos libertad de expresión, ¿no? Allá no pueden tener ese tipo de reuniones, ¿no? Entonces, era una reunión que se juntaban a cierta hora y era pues obviamente a la secreta, ¿no? Pero todos llegaban a la hora específica y se ponían a alabar a Dios, pero lo impresionante era que no salía audio, voz por sus bocas, o sea, simplemente hacían, no podían aplaudir tampoco, pero ellos estaban gozosos, ellos cantaban y era impresionante porque se podía ver que había una pachanga espiritual realmente.
Entonces es lo que estás diciendo, pues, o sea, en las limitaciones que ellos tenían, ellos lo estaban practicando, así como este hombre que tal vez es de la prisión, que digas, ¿no? Que tal vez tenga nada, un pedazo de pan, o X cosa, ¿no? El punto es que lo hagamos en fe. Eso es lo que Dios ve, nuestra creencia y nuestra dependencia en Él, ¿no? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Y porque de esa manera dice, y yo en Él. Amén. Jesús permanece en nosotros. Y si el autor de la vida permanece en nosotros y está en nosotros, así es. Téngalo por seguro que Dios, en esta generación, en este tiempo, Dios va a levantar una generación que no lo va a limitar. Amén. Una generación que va a caminar con milagros tan maravillosos, tan impactantes, donde la cosecha va a ser tan grande de multitudes, ¿sí? Así como esta mujer que llegó, quiero que ores por mí, pero no menciones a Jesús. Fíjate bien, tenía más fe que muchos que tienen a Jesús, porque sabía que esa mujer podía usar el nombre de Jesús, tenía la autoridad para usar el nombre de Jesús. Y sin embargo, ¿por qué regresa a ella? Porque tenía fe en el nombre de Jesús. Sin aceptarlo, tenía fe. Pero llegó el momento donde las circunstancias de la necesidad física en su cuerpo, sabía que estaba la solución, pues, pero muchas veces por el orgullo, muchas veces por el qué dirán, muchas veces por mi religión o por X circunstancia, ¿no? Nos privamos nosotros mismos de vivir esa libertad, de vivir la plenitud que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Y eso es algo que eso va a comenzar a suceder en muchas personas, en millones de personas, donde va a ser un avivamiento impresionante. La segunda lluvia, la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo que viene, eso va a ser impresionante, impactante, ¿no? Amén. Aún enemigos aférrimos de lo que es la sana doctrina, sí, se van a convertir. Van a ser verdaderos hijos espirituales. ¡Aleluya! Y van a ser buenos discípulos. Amén. Así que yo te invito a que celebres con nosotros la Santa Cena y no te olvides de invitar a todos tus contactos. Hey, el martes en el Facebook de Ejército de Amor se celebra la Santa Cena. Si tú eres de la secreta, pues enciérrate en un lugar que nadie te vea. Sí, es de la Iglesia Ejército de Amor y de Radio Vital también. Sí, los invitamos a que lo hagas. Amén. Y escudriñes lo que hablamos, escudriñe la palabra, lee la palabra de Dios. Así que antes de celebrar la Santa Cena, nosotros lo que hacemos es hacerlo dignamente y pedirle perdón a Dios por si hay algo en nuestros corazones. Amén. Creo yo fielmente que yo y mi esposa, desde que hemos decidido hacerlo y estamos a hacerlo, ha afectado de una manera impresionante nuestras vidas. Así es. La obediencia siempre premia. Amén. Cuando el Señor me dijo, celebra la Santa Cena, pero Señor, tengo todavía la oración. Hemos visto que fue voluntad de Él y por eso lo hacemos, porque ahorita terminando este servicio de la Santa Cena, tenemos el servicio de oración en la iglesia hasta las 9 de la noche, o sea, dura un par de horas mínimo. Bueno, al otro día duró mucho más, porque Amén. hubo un mover del Espíritu tremendo. Y va a ir en incremento. Amén. ¿Por qué? Amén. Porque qué bonitas son las fiestas de genuinas de Dios. No emociones carnales, sino realmente manifestaciones del Espíritu. Así es. ¿Sí? Donde hay gozo, alegría. El martes pasado vi como una jovencita la sacaron en peso en el espíritu todavía, la tuvieron que subir al auto, y riéndose, donde es una niña joven, es una jovencita ya, seria, es demasiado seria. Ya. Y ahora nadie la podía callar de la risa. Esas son cosas que solamente el Espíritu puede hacer, el Espíritu Santo puede hacer. Recuerdo en el libro mismo de la María Woodworth-Etter, dice que personas recién convertidas, dice que se quedaban idas, le llama ella en el espíritu, en el libro, que eran tocadas por Dios, por el Espíritu Santo. Y se quedaban como muertos, ¿no? O sea, se quedaban tirados en el piso. Dice que unos duraban media hora, otros duraban una hora.
Dice que como tenían diferentes servicios durante el día, dice que esta otra mujer duró 4 horas o sea, desde un servicio hasta el otro servicio. Y son personas que nunca habían conocido, nunca habían ido a un servicio cristiano, nunca habían ido a una conferencia, absolutamente nada. O sea, era Dios, y muchos de ellos en ese tiempo donde eran tocados por Dios, Dios les mostraba visiones, les mostraba diferentes cosas cuando ellos estaban idos. Entonces habla de una jovencita, de una niña, dice creo que de 9 años, decía que ella iba y le hablaba a personas y Dios lo usaba a esta jovencita, esta niña de 9 años. Entonces, cosas extraordinarias pasaban porque creían, porque la gente creía, porque había un hambre, porque había una sed. Hoy en día podemos ver una indiferencia, podemos ver, pero aparte de esa indiferencia, multitudes de personas están sufriendo. Entonces es tiempo de que cada uno de nosotros empecemos a ceder a eso que el Espíritu Santo quiere, porque muchas veces pensamos, ay, ¿qué van a decir de mí? O ay, esa risa no es para mí, o ay, la danza no es para mí. Es que no se trata si es para ti o es para mí, es lo que diseñó Dios, es lo que está plasmado en su palabra. Lo creas o no lo creas, son cosas que pertenecen al Espíritu, y es tiempo de que cada uno dejemos nuestro propio yo y realmente aceptemos y abracemos el todo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y creamos con todo nuestro corazón, y vamos a empezar a ver cosas extraordinarias, así como a través de esta mujer se han hecho. Y no solamente es ella, han sido multitudes de ministros que han tenido estas experiencias. Entonces yo les invito a que realmente nos atrevamos a creer en lo sobrenatural, porque pues es necesario, es indispensable. Hay una multitud de personas yendo al infierno por negligencia de creyentes, de la iglesia, de creyentes. Pero independientemente de esa realidad de que mucha gente se está yendo al infierno, Dios está también levantando un ejército para que detener esa condición que está sucediendo, que lo logró hacer el enemigo a través de engaño, de mentira, de indiferencia a lo que es la obediencia a Dios. Quiero invitarte a hacer esta oración para que le digas al Señor, perdóname por si tienes en tu corazón indiferencia para con Dios. Principalmente pide perdón y retoma tu vida conforme la voluntad de Dios. Amén. Haz la voluntad de Dios y Dios te va a promover de nivel de vida. Amén. Ir de gloria en gloria con sus fuerzas es una vida maravillosa. Así Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos unimos en fe, Señor. Así es, mi Dios. Declarando tu bendita palabra y creyendo por ella, oh Dios, que tú eres un Dios fiel y justo, que perdonas aquellas ofensas cuando nos humillamos a ti. Así es, precioso Dios. Perdónanos, Señor, por tener un corazón indiferente a tu perfecta voluntad. Tu palabra dice, Señor, que nos lavaste con tu sangre para que estuviésemos apartados en una vida nueva, una vida maravillosa, una vida preciosa. Y en el nombre de Jesús, Señor, gracias, invocamos tu sangre. Sí, Señor, invocamos la sangre del Cordero sobre nuestras vidas, nuestros hogares. Thank you, Jesus. Señor, nuestras iglesias. Sí, Señor. Donde nos congregas, Señor. Porque es tu iglesia, es tu pueblo. Somos tus ovejas. Así es. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Pues ahí tengan preparado su jugo de uva, su galleta, su pan. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque hoy venimos juntos, Señor, celebrando el poder comer de tu pan. Gracias, en tu nombre, en el nombre de Jesús.
Amén. Puede comerlo. Dice el 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, en memoria de usted, Señor, venimos felices, contentos de poder beber de ella. Sí, Señor. Porque sabemos, oh Dios, el significado y la realidad que se manifiesta cuando lo hacemos. Gracias, Padre. Lo hacemos en tu nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dice el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, los amamos, profetizamos una generación que usted es parte de ella, que va a deleitarse en obedecer lo que Él dice en su palabra. Y vas a vivir un estilo de vida donde Dios se va a encargar integral de todas tus áreas de tu vida. Porque Él dijo: voy a estar con vosotros todos los días. Amén. Mis bendiciones, los amamos, los esperamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. Bendiciones. Hasta pronto.